comenzar, ¿les parece? Ahí desde su banca cierre sus ojitos y vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Cierre sus ojos y ore conmigo, por favor, ayúdeme con sus oraciones. Te damos gracias, Señor, porque finalmente ya estamos aquí, finalmente se ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, Señor. Gracias porque estamos los que deberíamos de estar en tu anticipado conocimiento. Tú sabías quiénes estarían aquí en esta noche, el día de hoy. Gracias porque tú haces que las cosas sucedan, bendito Dios. En ti ponemos el estudio de esta noche y le pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes y del ambiente y que me conceda la dicha de hablar con claridad para que pueda ser entendido, Señor, y que lo que aprendamos el día de hoy, sea mucho, sea poco, Señor, lo guardemos en nuestra mente y lo atesoremos en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí trajo su Biblia? ¿Su Biblia? ¿Sí? A ver, muéstrame su Biblia, a ver si la trajo. Manténgala arriba, hermanos. Sí, la vamos a usar esta noche, así que no la cierre. Manténgala abierta. Y el tema de esta noche se llama modelos de adoración y culto. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Recuerden que el pueblo estaba cautivo en Egipto. ¿Cuántos años estuvo prisionero en Egipto? 400 años. Después Dios los saca con mano fuerte de Egipto, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y en el Sinaí hace un pacto Dios con el pueblo hebreo. Y Dios se compromete y les dice: yo los saqué de Egipto y los traje al desierto para que ustedes sean mi pueblo y para que yo sea su Dios. Ese es el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo en el Sinaí. Antes de eso, hermanos, no había una relación de pueblo y Dios entre el pueblo hebreo y el Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Todos los pueblos de la antigüedad tenían sus religiones, tenían sus dioses, tenían sus modelos de culto, de adoración, de sacrificio, de ofrendas. Pero antes que Dios se comprometiera en el Sinaí para ser el Dios de los hebreos no tenían una religión, no tenían un Dios a quien adorar, no tenían leyes, no tenían modelos de culto ni de sacrificio. Entonces, después del Sinaí, después de darle los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? En tablas de piedra, les dio los 10 mandamientos de tabla de piedra y les dio otras leyes, para ser exactas, 613 leyes, y después les dice: de aquí en adelante, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y me comprometo a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y ahí nace una relación entre el pueblo hebreo y el Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Una relación de amistad. Y eso es lo que hace distinto al pueblo hebreo de los otros pueblos antiguos. Los otros pueblos antiguos, aunque tenían sus dioses, pluralidad de dioses, y tenían un orden de culto, ofrendas, sacrificios, religión. Pero, hermanos, los dioses de la antigüedad no eran tan cercanos a sus criaturas. De hecho, la mayoría de los dioses de la antigüedad estaban molestos con sus criaturas, y cuando se presentaban delante de ellos era para traerles juicio, para traerles castigo.
Aunque si bien es cierto que también el Dios de los hebreos castigaba al pueblo, a su pueblo, pero él también tenía una relación de amistad entre el Dios y su pueblo. Una amistad cercana, hermanos. Y eso los otros pueblos, ni los otros dioses, ni los otros pueblos tenían una relación tan cercana como el pueblo hebreo y Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, después, vayamos a, ¿le puedes cambiar, Benji, por favor? Después de que Dios le dio los 10 mandamientos y las leyes, ahora vayamos a Éxodo 25 para ver qué más le dijo Dios a su pueblo que hicieran. Éxodo 25. ¿Ya está ahí, hermano? Yo todavía no. Versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Sígame con su vista. Yo leo en voz alta. Jehová habló. ¿A quién habló Jehová? A Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué dice? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Escuche todos los objetos que está pidiendo Dios: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Y harán, ¿qué dice? Y harán un santuario para mí. ¿Qué les está pidiendo Dios al pueblo hebreo? Que le construyan un santuario, una casa, un templo. ¿Sí nota que ya va tomando forma la relación entre el Dios de los ejércitos y su pueblo hebreo? Primero los saca de Egipto con mano fuerte. Después los lleva al Sinaí, hermana Lisset, y les da sus leyes, 613 leyes. Y ahora les dice: constrúyanme un templo para que yo habitase en él. Va tomando forma la religión judía, la religión hebrea. Y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? Y habitaré en medio de ellos. Hermanos, Dios está muy interesado en medio de su pueblo. Dios no es un Dios extraño como los otros dioses de las otras religiones. Dios quiere darse a conocer a su pueblo hasta el día de hoy, hermanos. Y Dios está sumamente interesado en habitar en medio de nosotros, hermanos. Cercano está Jehová a los que le temen. Conforme, ¿qué dice? A todo lo que yo te muestre el diseño de, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar esa casa de Dios? ¿Cómo se va a llamar el templo? El tabernáculo. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, Eduardo, Dios le dice: ahora quiero que me construyan una casa para yo descender y habitar en medio de ustedes. Ahora rápidamente vamos a poner un video de 11 minutos para que ustedes vean más o menos cómo fue esa casa que Dios mandó a Moisés que le construyera. ¿Está listo, Benji, para poner el video? Aquí estamos en el atrio, en el patio afuera del tabernáculo. Esto es el altar de bronce donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios se hacían aquí.
Y los sacerdotes tomaban los animales de la gente y los traían, ¿me puedes seguir por acá? Traían acá y ponían aquí todos los animales para el holocausto, el sacrificio. Y aquí se quemaban y salía obviamente todo el humo hacia arriba. Posteriormente, el sacerdote tenía que ir al lavacro, que es este lugar que está acá. Aquí ellos se lavaban las manos y los pies y luego podían entrar a ministrar al lugar santo, que es donde vamos a ir ahora a mirar. Síganme por favor al lugar santo. Este es el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar a este lugar y estaba más o menos, bueno, estas son las medidas de esto es una réplica prácticamente exacta. Y en el lugar santo lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Podríamos detenernos en cada uno de estos detalles y estar horas conversando porque todo esto tiene un simbolismo muy muy profundo, pero solo por ahora, por no hacer un video tan largo, quiero decir que todos estos símbolos apuntan a Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Esto era hecho con madera de acacia y recubierto en oro, como la mayoría de los utensilios aquí adentro. Y estaban los 12 panes, que también representan las 12 tribus de Israel, y esto estaba en el lugar santo. También en el lugar santo estaba la menora o el candelabro. Esta estaba hecha completamente de oro, oro puro, y aquí estaban las llamas de la menora, del candelabro, que son lámparas de aceite. Entonces esto tenía que estar encendido aquí en el lugar santo en Israel, en el campamento. Luego, por último, el tercer elemento importante que tenemos en el lugar santo es el altar de incienso. Aquí el sacerdote, con todos estos utensilios, quemaba el incienso. Pueden ver acá, molía seguramente todo, con estas cositas así. Entonces trabajaba el incienso probablemente aquí con estas palas y cosas, lo manipulaba y luego aquí había fuego y lo encendían. Entonces aquí salía todo el incienso que llenaba este lugar y era un aroma dulce y un aroma agradable en este lugar. ¿Por qué estas esquinas están rojas? Porque en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que era una sola vez al año, el sumo sacerdote ungía todos los utensilios con la sangre de los sacrificios que estaban allá afuera. Antes de pasar a un lugar muy importante, que es el que está detrás de esta cortina, que es el lugar santísimo, les quiero presentar a los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes venían primero que todo de la tribu de Leví. Recuerden que Israel tiene 12 tribus, una de esas tribus es la tribu de Leví y de ellos venían los sacerdotes. Representa a uno de los que viene de esa tribu y se vestían de esta manera. Los sacerdotes llevaban esta vestimenta y eran los únicos que tenían permiso para ministrar aquí en el tabernáculo y en el lugar santo. Sumo sacerdote era un personaje muy especial, había uno solo y él era el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo que está detrás de esa cortina. El lugar santísimo representa la mismísima presencia de Dios, el trono de Dios, la habitación de Dios, el lugar de Dios. Y el sumo sacerdote, tenía este pectoral con 12 piedras, todo esto se lo instruyó Dios a Moisés, y llevaba las 12 tribus de Israel escrito. El nombre de las 12 tribus de Israel lo llevaba aquí escrito en su cuerpo, acá en los hombros también. ¿Y qué significaba esto? Significa que él es un intercesor, es decir, el sumo sacerdote representa para el pueblo, representa a Dios, pero cuando viene a presentarse ante Dios, representa al pueblo. ¿Se entiende? Es un mediador, es una figura que está entre Dios y el pueblo y los hombres. Por eso decía hace un rato atrás que todo apunta a Jesucristo, porque todo esto es solo un modelo que Dios otorgó, que describía y que describe lo que es en realidad en el mundo espiritual de Dios y en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Jesús entonces es nuestro sumo sacerdote y lo dice también el libro de los Hebreos. Este hombre, el sumo sacerdote, también tenía aquí en su frente
esto que quiere decir santidad a Dios, santidad al Señor, o también podríamos traducirlo como apartado para Dios, separado para Dios, o le pertenezco a Dios, algo que es sagrado, apartado para el Señor. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Ahí abajo tenía unas campanitas que cuando el sumo sacerdote caminaba, se escuchaba y se sabía que el sumo sacerdote estaba caminando. Como dije antes, él era el único que una sola vez al año, en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, él podía entrar por esta cortina, era el único que tenía permiso para entrar, y él venía acá a lo que conocemos como el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era de estas medidas, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era también hecha de madera de acacia, recubierta en oro. Y dentro del arca, porque esto es una tapa, una cubierta, estaban también las tablas de la ley y la vara de Aarón, etcétera, y cosas que podemos aprender más si estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, como es el nombre correcto. Los querubines que estaban sobre el arca y el sumo sacerdote, les recuerdo, todo esto lo recibió Moisés en el monte Sinaí como un diseño de Dios. Dios le mostró y le habló y le enseñó cómo tenía que construir el tabernáculo. Sobre el arca, aquí cuando era el día del perdón, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y esparcía la sangre, y eso significaba que Dios perdonaba o cubría el pecado del pueblo. Entonces podemos ver en todo esto el simbolismo de Jesucristo. Todo apunta al Señor Jesús como aquel que entregó su sangre por nosotros para pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra maldad y cubrirnos y librarnos y abrirnos la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ok, el día, vamos a ir al lugar santo ahora. Podemos mirar, dar una vuelta pequeñita para que más o menos se imaginen desde allá cómo era este lugar. No es un lugar tan grande, sino que es una sala de unos cuantos metros. No es un lugar tan grande, pero así eran las medidas del lugar santísimo. Volvamos al lugar santo ahora. Y desde aquí les quiero decir, como dice la Biblia, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se rasgó, y el lugar santísimo, que hasta ese día solo el sumo sacerdote podía entrar y ver lo que ahí estaba y estar en el arca y en la presencia de Dios, ese lugar santísimo ahora tiene un camino y una puerta abierta, y ese camino es Jesús. Es el camino para que podamos entrar a disfrutar de la presencia de Dios y estar cercano a Él. Yo no sé si tú lo has experimentado, si lo has vivido, pero quiero asegurarte que en Cristo hay un camino y hay una puerta para entrar y estar en ese lugar santísimo. Si nunca has estado allí, te invito a buscar al Señor y a través de Jesucristo poder disfrutar de lo que es estar en la mismísima presencia de Dios. Ok, esto es entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Todo apunta a Jesucristo. Y quiero llevarlos afuera entonces ya para terminar el video. Vamos a salir del lugar santo al atrio, al patio exterior. Y vamos a dar una vuelta por todo el tabernáculo, ¿ok? Síganme. Vamos a dar una vuelta. Les recuerdo, acá está el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente, el lavacro. Y vamos a dar una vuelta a todo el tabernáculo para que más o menos se hagan una idea cómo era y cómo se veía, qué tan grande, qué dimensiones tenía. Este modelo está diseñado de acuerdo a lo que Dios le manda a Moisés en el libro de Éxodo. Ahí están todas las indicaciones de qué materiales, de qué colores, etc. Y se ha tratado de hacer de la manera más exacta posible. Algunos materiales seguro no pudieron conseguirlos porque no era fácil, pero los colores se han preocupado de tenerlos. La manera como está la reja o lo que protege, ¿cierto?, el borde del tabernáculo, la manera como están las estacas y todo eso es aproximadamente una copia exacta de lo que fue el tabernáculo de reunión
que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Vamos a dar la vuelta entera entonces para que, vuelvo, insisto, puedan tener más o menos una percepción de lo que es el tabernáculo, de lo que era el tabernáculo en cuanto a dimensiones, a colores y lo que ellos tenían que vivir. Esto era lo que ellos transportaban por el desierto cuando el Señor, cuando la nube se salía de aquí y subía, porque había una nube encima del tabernáculo, la nube de Dios, en la presencia de Dios. En la noche era una columna de fuego. Cuando el Señor, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, cuando el Señor quería moverlos del lugar, esa nube subía y se movía del lugar. Entonces todos los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví, estaban organizados de tal manera que cada grupo era responsable, por familias, eran responsables de desarmar y de preparar esto y transportar. El tabernáculo es móvil, es decir, ellos podían llevarlo por todas partes. Y esa es la manera como ellos estuvieron entonces haciendo el tabernáculo de Moisés aquí en el desierto. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Se entendió, hermano, la explicación? Bueno, pues ese tabernáculo que acabamos de ver es una réplica exacta del tabernáculo que Dios mandó a Moisés que construyese, hermano. Y ya vimos el templo, ¿verdad? Ahora vayamos a el siguiente diapositiva, Benji, por favor. El tabernáculo. Ahora Dios dice, primero le dice a Moisés, quiero que me construyas un templo. Y le da todos los utensilios. Ahora vayamos a Éxodo 31, hermanos. ¿Sí está despierto o se durmió? Despierto, ¿verdad? ¿Está ahí 31 conmigo? Dice el texto bíblico, habló Jehová a Moisés. Ya es la segunda vez que Jehová habla a Moisés, diciendo, mira. Ahora, hermanos, ahora que ya Dios dio todos los utensilios para construir, pero recuerden que Moisés no era un arquitecto, no era un ingeniero. Moisés era un abogado, un legislador. Ahora, ¿cómo va a construir este tabernáculo si él no tiene experiencia en eso, hermanos? Pero Dios, que es más inteligente que todos nosotros juntos, ya tenía un plan perfectamente bien estructurado. Escuche lo que dice el texto bíblico. Yo he llamado por nombre ¿a quién? A Besalet, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Qué dice el 3? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, ¿qué dice? Y en toda arte, hermanos. Continúa. ¿Qué dice? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para encantarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, ¿a quién más? A Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme, ¿qué dice? A todo lo que he mandado. ¿Es sabio Dios, hermanos? ¿Es inteligente Dios? Dios le puso a 2 hombres, a Moisés, y los llenó de sabiduría, de ciencia
y de arte para que inventaran diseños. Ahora, el tabernáculo que acabamos de ver, hermanos, no fue una invención, un invento del hombre. Fue Dios quien les pidió, así exactamente quiero el tabernáculo. Ellos no se podían dar el lujo de diseñar el tabernáculo porque quien lo diseñó fue Dios. Ellos solamente atendieron a la voz de Dios. Y Dios lo diseñó perfectamente bien para que pudiera habitar Él en ese santuario, hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, hace que las cosas sucedan. Y a veces, aunque todos tenemos diferentes dones, unos para predicar, otros para enseñar, otros para cantar, otros de ujier, otros en la cocina, otros en la limpieza, otros cuidando el estacionamiento, todos tenemos dones, habilidades, capacidades para ser útil en el servicio de Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, sin Cristo somos buenos para nada, pero con Cristo somos buenos para todos. Ahora vayamos a Éxodo 35. Éxodo 35, del 30 al 35. ¿Está ahí conmigo? Mira, la primera vez dice el texto bíblico, y Jehová Dios dijo a Moisés. El texto que vamos a leer también dice, y Jehová dijo a Moisés. Pero ahora escuchen lo que dice el texto. Y dijo Moisés, ¿a quién? A los hijos de Israel. Ya Moisés ya había recibido la orden. Ahora Moisés es necesario que transmita esa orden dada por Dios al pueblo, hermanos. ¿Está ahí conmigo? El que no vea con su Biblia abierta, le voy a decir que lea el texto bíblico, hermanos. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de U, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen, ¿qué dice? Todo diseño. Entonces Dios levantó a dos hombres, hermanos, con talentos de arquitecto, de ingeniero, para que construyeran la casa de Dios, el tabernáculo, el templo móvil, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, hermanos. Dios está cercano a aquellos que le invocan, hermanos, aquellos que le invocan de veras. Por eso los templos cristianos son muy importantes y es muy importante de congregarse, porque Dios quiere tener intimidad, una relación de amistad con su pueblo reunido, no individualmente cada uno, sino todos en armonía, hermanos, porque ahí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Siguiente, Benji, por favor. El tabernáculo estaba compuesto por 4 partes principales. Número 1, ¿cuál era? La puerta. La puerta del tabernáculo, hermanos. Y esta puerta simboliza o tipifica a Cristo en el Nuevo Testamento. Recuerden que ¿quién es la puerta? Cristo, para entrar y ser salvos, ¿verdad? Después viene el atrio, hermanos. El atrio. ¿Y qué había en el atrio? ¿Qué utensilios había en el atrio, hermanos? El altar del sacrificio, donde sacrificaban los animalitos. Esperen tranquilos, despacio, despacio. ¿Cuál es el primero? El altar del sacrificio, donde sacrificaban los animalitos, ¿verdad? Después, ¿qué más? El lavacro o la fuente,
¿Para qué era la fuente? Las manos y los pies y las vestiduras, etcétera. ¿Y qué más había? Ajá. Y ahí estaban los sacerdotes haciendo el sacrificio, ¿verdad? Después, siguiente, Benji, tenemos el lugar santo, hermanos. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo, ¿qué había en el lugar santo? ¿Qué más? Estaba el altar del incienso. El altar del incienso. Ah, es correcto. El altar del incienso. Estaba la mesa de los panes. ¿Cuántos panes había? ¿Qué simbolizaba eso? Las 12 tribus de Israel. ¿Y qué más había? Y la lámpara. ¿Cómo se llama esa lámpara? O también, ¿cómo se le llama? Recuerden que hay dos tipos de lámpara. El Hakuná y el Menorá. Uno es una lámpara común y corriente y el otro es algo sagrado que simboliza al Espíritu Santo. Dos tipos. El Hakuná, Hakuná, no tengo bien exacto, y el Menorá. Dos tipos de lámparas. Y ahí también estaban los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes. Y después pasamos al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo, hermanos? El arca de pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Otra vez. Primero que había las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más? La vara de Aarón que reverdeció y el maná del cielo, ¿verdad? Y sobre el arca, ¿qué había? 2 querubines, ¿verdad? 2 querubines custodiando el lugar. Entonces, hermanos, este es el templo que Dios mandó a construir para que habitase en él. Y él habitaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Esto, hermano, era un espectáculo cuando se manifestaba la gloria de Dios en ese lugar, hermanos. Es impresionante. Ahorita vamos a ver más adelante lo que va a llegar. Siguiente, Benji, por favor. También Dios les dio 7 fiestas para que celebrasen en el desierto, hermanos. La primera es la Pascua. Ustedes han escuchado de la Pascua, ¿verdad? La Pascua. ¿Cuál es la segunda fiesta? ¿Sí alcancen a ver? Ajá, Pascua, panes sin levaduras. ¿Cuál es la tercera? La fiesta de las primicias. ¿Cuál es? La fiesta de Pentecostés. ¿Cuál otra? La fiesta de las trompetas. ¿Cuál otro? El día del perdón. Y la fiesta de los tabernáculos. Son las 7 fiestas de Dios que dio a el pueblo hebreo, hermanos. Y una de esas fiestas, el Pentecostés, que ya creo que el próximo mes, la próxima semana, celebramos Pentecostés nuevamente, hermanos. ¿Qué se celebra en el Pentecostés, hermanos? Esa es la Pascua. Exactamente. A ver otra vez, hermana. El derramamiento del Espíritu Santo. En Pentecostés se celebra el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Cuando estaban todos unánimes y después vino un viento recio que soplaba. ¿Y qué más? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas. ¿Cómo de qué? Como de fuego. Eso es en Pentecostés, hermanos. Entonces Dios les da 7 fiestas. ¿Sí notan cómo Dios está ordenando todo? Primero los saca de Egipto. Los lleva a Sinaí.
En el Sinaí les da los 10 mandamientos y después el resto de las 613 leyes. Después les dice, quiero que me construyan un templo. Y después les dice, estas van a ser las 7 fiestas para que me celebren cada cierto tiempo. Amén. ¿Sí ven cómo va tomando forma la religión judía, el pueblo hebreo? Y vamos a ver más adelante, Benji, siguiente. Después, hermanos, Dios instituye sacerdotes en su templo. Recuerden, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Y ya que construyeron el tabernáculo, ahora Dios dice, los sacerdotes. ¿De qué tribu iban a ser los sacerdotes? ¿De la tribu de Leví? De la tribu de Leví, ¿verdad? Y el sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Entrar cada año para el perdón de los pecados del pueblo. ¿A dónde tendría que entrar? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para que pudiera llevar a cabo esa ofrenda? Rociar la sangre. Pero antes de eso tenía que prepararse, santificarse con anticipación, ¿verdad? Porque si no entraba completamente santo o la santidad que requería, ¿qué le sucedía al sumo sacerdote? ¿Se moría? ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos quieren morir esta noche? Hermanos, eso es una gran verdad. Efanuel, si el sacerdote no se santificaba como debería, cuando él entraba al lugar santísimo para rociar la sangre de los sacrificios por todo el lugar, si no se santificaba lo necesario, caía muerto, ¿verdad? Y lo sacaban ¿a través de qué? De una cuerda, una cadena, hermanos. Recuerden que en el borde de su manto tenía unas campanillas, ¿verdad? Esas campanillas, si se movían las campanillas, se hacían ruido, quiere decir que el sacerdote estaba vivo. Pero si dejaban de sonar, ¿qué daba a entender? Que el sacerdote había muerto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La seriedad del servicio a Dios. El servicio a Dios, hermanos, no debemos de tomarlo en poco, hermanos. Esto es muy serio, tomar la decisión de servir a Dios. Yo sé que no somos perfectos. Yo sé que tenemos muchos errores, ¿verdad? Muchos errores, hermanos. Y a veces, bueno, pues nadie es digno de servir al Señor, ¿verdad? Y por eso, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude para que podamos subir al altar o servir en la iglesia lo mejorcito que podamos, hermanos. Hay cosas que no están en nuestro alcance, en nuestras manos, pero las que están en nosotros, hagámoslo, hermanos. Sirvamos al Señor con pureza de corazón, con una conciencia limpia, y que levantemos manos santas al Señor para que nuestro servicio pueda ser aceptado delante de su presencia como olor fragante delante de sus pies. Siguiente, Benji. Los levitas, capítulo 3, vayamos a Números 3, por favor. Sí, número 3. ¿No te acuerdas, Eduardo, que número 3, verdad? Sí, número 3. ¿Todos están en número, hermanos? Escuchen lo que Dios pide de los levitas. ¿Ya están ahí todos?
Veo todavía ojeando algunos. Vamos a esperar que todos estén ahí. ¿Listos? Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día de que Jehová habló a Moisés en el monte. ¿En dónde? Sinaí. En el Sinaí, hermanos. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Escuchen, esto es muy importante. Sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Qué dice el 4? Pero Nadab, ¿y quién más? Murieron delante de Jehová cuando ofrecieron, ¿qué dice? ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión. ¿Qué dice? ¿Para qué fueron llamados los levitas? Para servir. Escuchen, ¿verdad que el texto bíblico no dice para que presuman qué tan bonito tocan la guitarra, el teclado, la batería o el bajo? ¿O para exhibir su voz y qué bonito cantan? ¿O qué bonito predican? ¿O qué hermosa enseñanza? ¿Para qué Dios llamó a los levitas? Para servir en el santuario. Hermanos, les tengo una mala noticia. Somos simples servidores de Jesucristo. Servidores de Jesucristo y nada más que servidores de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo somos para administrar las grandezas de nuestro Dios. Así que, para no exaltarnos sobremanera, servidores de Jesucristo, siervos del Dios Altísimo. Y servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Recuerden que cuando el templo, cuando la nube, la columna se movía, todos los levitas tenían que levantar el templo móvil y caminar hacia donde los dirigiera la columna, ya sea de qué, de nube o de fuego. Los levitas eran los encargados, hermanos, de todo lo que tenía que ver con el santuario. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados en entre los hijos de Israel, y constituirán a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque, ¿qué dice? Morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues, ¿qué dice? Míos los levitas. Hermanos que ministran o que ministramos en la iglesia, en la alabanza de Dios. Según el texto bíblico, los levitas son de Dios. Míos son los levitas, dice el texto bíblico. ¿Acaso no es un gran privilegio eso, hermanos? Que Dios nos diga: son míos los levitas. Es un gran privilegio. Es un gran honor tocar una guitarra,
Es un gran honor, un gran privilegio, hermano, tocar un teclado, una batería, un bajo. Es un gran honor, hermanos, tener un micrófono para cantarle al Señor. Y es un gran honor poderle cantar a nuestro Dios con nuestros labios, con nuestras palmas, con nuestros pies y con nuestra alma. Porque Él se merece toda la gloria, la honra, el imperio, el poder, la sabiduría, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esta noche, ¿qué le parece si en esta noche le cantamos un canto a nuestro Dios? Póngase de pie y los levitas esta noche nos van a dirigir, hermanos, con un canto a nuestro Dios. Hermano, véngase para acá al frente. Manténgase aquí en el altar de pie y le vamos a dedicar un canto a nuestro Dios, hermanos. Porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Véngase, hermanos, sin pena, sin vergüenza. Venga, vamos a tomarnos unos minutos para cantarle un canto a nuestro Dios, a nuestro Señor. Hermanos, este tiempo lo vamos a Él y vamos a abrir nuestro corazón